Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, ya adentrándonos en el último mes de este 2020, sobre el que tendremos tiempo de hacer balance muy pronto, pero que será sin duda un año imposible de olvidar para todos, y especialmente para quienes trabajan en el sector del transporte aéreo. Resulta increíble cómo ha cambiado la película en cuestión de un año, cómo se ha desplomado la actividad del sector justo cuando se encontraba en cifra récord, y lo peor es que siguen pasando las semanas y muchos todavía no ven la luz al final del túnel. Hay excepciones, eso sí, como la de Alan Joyce, el consejero delegado de Qantas, que acaparó estos últimos días los titulares tras hacer las siguientes declaraciones que van a escuchar en el programa Nine News, en la televisión australiana. Estamos estudiando un posible cambio en nuestras condiciones de servicio para viajeros internacionales, decía Joyce, a quienes requeriremos estar vacunados antes de entrar en el avión. En cuanto a hacerlo a nivel doméstico, tendremos que ver qué pasa con el COVID-19, pero ciertamente para visitantes internacionales y para la gente que salga del país, creemos que esto es una necesidad. Estamos viendo es cómo podemos tener un pasaporte de vacunas en una versión electrónica que certifique cuál es la vacuna y si es aceptable para el país al que viajas. Así que será necesario poner en marcha mucha logística, mucha tecnología para que esto ocurra, pero las aerolíneas y los gobiernos estamos trabajando en esto ahora mismo. El revuelo ante esas declaraciones fue importante. El propio gobierno de Australia se desmarcó diciendo que ese asunto es cosa de la propia aerolínea, mientras que la IATA calificó de algo prematuro lo dicho por el consejero delegado de Qantas. De hecho, la Asociación Internacional de Aerolíneas tiene asuntos más urgentes en su punto de mira. Escuchamos lo que decía su director general, Alexandre Desjuniac, en una entrevista con la norteamericana CNBC. We cannot wait for the vaccine to reopen borders and no podemos esperar a la vacuna para reabrir las fronteras y reiniciar significativamente el tráfico aéreo. Esa es la razón por la que estamos urgiendo a los gobiernos a poner en marcha pruebas sistemáticas a los pasajeros, tanto en salida como en llegada, siguiendo la recomendación realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional. Es un protocolo de testing, un manual que debería ponerse en práctica en muchos países y entonces, como contraprestación, los países podrían eliminar las restricciones al viaje y particularmente las cuarentenas, que son el principal punto de bloqueo para reiniciar nuestro tráfico. Como han escuchado, la pandemia sigue protagonizando el día a día del sector, aunque hoy en Aerovía vamos a aparcar temporalmente ese tema, dado que esta semana se cumplen 10 años de la crisis de los controladores aéreos en España, en lo que fue el punto culminante de un agrio conflicto laboral que se llevó por delante los planes de miles de viajeros en el inicio del puente de diciembre de 2010. Aquello llevó a la declaración del primer estado de alarma de la democracia en España y abrió una brecha difícil de cicatrizar en un colectivo profesional que quedó sin duda marcado por lo vivido en aquellos días tristemente históricos. Así que hoy lo vamos a recordar lo que fue el caos aéreo de 2010 y lo vamos a hacer con algunos de los protagonistas que lo vivieron en carne propia. Sobre todo esto hablamos a continuación en este 22º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Meses de un conflicto laboral muy áspero, meses de declaraciones, ruedas de prensa, titulares editoriales que seguramente pillaron por sorpresa a un colectivo profesional que era prácticamente desconocido para la opinión pública. De pronto, los controladores aéreos españoles se vieron siendo los protagonistas de las noticias, de las tertulias y hasta de los sketches de los humoristas y también, por supuesto, del boletín oficial del Estado, del que se sirvió el gobierno para golpear reiteradamente a un colectivo profesional que en un momento de profunda crisis económica resultaba un blanco demasiado fácil. Fueron meses de conflicto, decía, que tuvieron su punto culminante el 3 de diciembre de 2010, una fecha fatídica para el sector aéreo en general y para los controladores aéreos españoles en particular. Fue el inicio de un puente de diciembre que quedó para la historia, un puente de diciembre
que se escuchó así en España. $1.670 horas al año es el tope que se marcó en febrero, sin embargo, y según los controladores, muchos de ellos ya han trabajado esas horas en lo que va de 2010 y algunas torres podrían quedarse vacías a finales de diciembre. Fomento quiere garantizar la movilidad de los ciudadanos y, en palabras de Blanco, tomar medidas para evitar que los controladores sigan interpretando la ley a su antojo. Por eso el Consejo de Ministros aclara que no se computarán como horas laborales todas aquellas que correspondan a otras actividades distintas a las aeronáuticas, es decir, permisos sindicales, horas imaginarias, licencias o ausencias por incapacidad temporal no suman, no son parte de las horas contempladas en la ley. Hoy ha quedado claro que teníamos razón cuando decíamos que los controladores estábamos empezando a llegar al tope de horas trabajadas, como está pasando con los controladores de Galicia, Gerona y Madrid. El ministro y AENA no lo han querido reconocer públicamente. De hecho, han intentado negarlo y, sin embargo, se ha utilizado la fuerza legal de un Real Decreto Ley para cambiar la manera de computar la jornada laboral. Sinceramente, esto no es más que una nueva regulación laboral por decreto para el colectivo. Hoy hemos escuchado en la comparecencia pública del Consejo de Ministros que lo que se ha hecho en el decreto es aclarar lo que se entiende por jornada. ¿El Gobierno realiza un decreto para aclarar una ley? Yo creo que el Gobierno ha hecho un decreto para corregir, una vez más, los errores de una ley que le pidió a AENA y se la dieron mal hecha. Las estaciones de esquí son un destino muy demandado este puente. El último puente del año es el mejor para el turismo rural. Balnearios y spas también llenan estos días. Y si hay dos destinos donde la ocupación hotelera aumenta estos días, es precisamente en Madrid y Barcelona. Fuentes de las aerolíneas de toda solvencia nos acaban de comunicar que está cerrado el aeropuerto de Barajas, en principio sería hasta las 12 de esta próxima noche, y está también habiendo restricciones al tráfico aéreo en Las Palmas de Gran Canaria y en Galicia. Paralelamente, en fuentes de AENA se nos informa, se nos dice que los controladores de los centros de control están presentando bajas laborales de forma masiva. Los centros de control son los que regulan el tráfico aéreo, son distintos que las torres de control de los aeropuertos. Estos centros de control son clave porque si no hay trabajadores en ellos, hay que cerrar sectores del espacio aéreo y, en definitiva, se restringe, se dificulta muchísimo la posibilidad de que pueda haber aviones volando. Esta información es de ultimísima hora. El teléfono del programa es el 902 14 60 60. Nos gustaría recibir testimonios ahora en primera persona de gente que esté viviendo esta situación, como Silvia, que está en Barajas. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu situación, ¿Qué tal? Silvia? Pues muy bien. Bueno, pues lo que habéis contado realmente. A ver, lo que no nos esperábamos nadie. Estamos dentro de un avión y ahora, cuando estaba previsto despegar, pues la cabina nos han avisado que había un problema un poco gordo, que los controladores masivamente se habían puesto en huelga y que bueno, que no tenían más información porque les ha debido de pillar todo un poco de imprevisto, evidentemente. Pedimos que abandonen el chantaje al que someten a la sociedad española, tomando como los rehenes a los ciudadanos, para tratar de volver a una situación de privilegios. O sea, que no se han roto, sino que están ustedes en huelga salvaje, ¿no, señor Zamir? No estamos en huelga salvaje en absoluto. La gente, ya te digo, que ha sido una respuesta, pues eso, una huelga salvaje. Hablamos de esta irresponsabilidad de marcharos de vuestros puestos de trabajo a las 5 de la tarde y bloquear el espacio aéreo español. Mira, no creo que la gente se haya marchado. No creo que la gente se haya marchado de su puesto de trabajo. Otra cosa es que la gente no esté en las condiciones psicofísicas para prestar su servicio, y en ese caso es mejor que no esté sentado. Llevaban ustedes varios días provocando problemas en los aeropuertos, señor Zamir. Nosotros no estamos provocando ningún problema. Nosotros tenemos un marco jurídico que nos prohíbe trabajar por encima de las 1.670 horas y llevamos meses diciendo que se estaban cumpliendo esos plazos. Y cuando la gente ha cumplido el plazo, ha dejado de ir a trabajar. AENA ha amenazado con despidos. Ha visto que esta gente estaba cumpliendo la propia ley que nos ha dictado el gobierno, y entonces, como han tenido que reconocer que nosotros no estamos haciendo ninguna medida, sino cumpliendo escrupulosamente la ley que nos impide seguir trabajando por encima de esas horas, pues cambian hoy la legislación y ya tenemos más horas para trabajar. Radio Nacional de España.
Buenas tardes, lo están escuchando en directo en este programa especial de Radio Nacional, Caos Aéreo en España. 250.000 pasajeros de vuelos nacionales e internacionales sin poder subirse a un avión esta tarde. A esta hora está cerrado todo el tráfico aéreo del país. No sabemos si es un problema de los controladores, del gobierno y de los controladores, de AENA o de quién. Entonces yo lo que pido en este momento y a esta hora es que a centenares de miles de españoles que están tirados en los aeropuertos, por lo menos alguien les diga algo. Y ese alguien tiene que ser AENA o el ministro de Fomento, pero por lo menos la gente tiene derecho a saber si va a viajar, si va a salir, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a pasar. Por lo menos el gobierno tiene la obligación de contarle a la gente lo que pasa, porque si no esto empieza a convertirse en una burla. Ya veremos luego quién es el responsable, pero ahora que se nos diga lo que pasa. Nuestra decisión como AENA es tomar todas las medidas técnicas, primero para garantizar la seguridad, repito y no me cansaré de repetirlo. Dije más de una vez en ocasiones anteriores que si es necesario cerrar un aeropuerto lo cerraremos, pero la seguridad la mantendremos siempre, al menos por nuestra parte. Y segundo, pues como digo, para que la situación vuelva a la normalidad antes posible. Pepiño Blanco dijo que éramos rehenes de los controladores aéreos. Pues por favor, que paguen el rescate y que nos dejen salir. Espacio aéreo debido al abandono masivo de su puesto de trabajo por parte de los controladores. En contacto, por favor. El vuelo que nos lo dan el lunes a las 9 menos 5. Somos dos matrimonios que no vamos en viaje de placer, vamos a una adopción a recoger a nuestros hijos al país de origen, entonces no podemos cancelar el vuelo ni cambiarlo, pues tenemos juicios el lunes y el martes y nosotros tenemos que estar allí. Estoy aquí esperando y estoy pintando el aeropuerto, que tengo que hacer un trabajo de arquitectura y nada, aquí porque no informan de nada y esperar. Esto se llama mala suerte, totalmente una mala suerte. Debido al abandono del puesto de trabajo de los controladores aéreos, nos vemos obligados a cancelar todos los vuelos hasta las 11 de la mañana del sábado 4 de diciembre. El puesto de trabajo de los controladores aéreos. Ven que la tensión está aumentando en ese hotel en el que se encuentran los controladores aéreos. ¡Vamos! ¡Al paro! ¡Al paro! ¡Sin vergüenza! ¡Al paro! ¡Nuestro viaje, vamos! ¡Para un viaje que hacemos en el año! ¡Sois unos desgraciados! ¡Vamos! ¡Puta madre, cabrona! ¡Saca el paro de la al débil siempre. Habrá consecuencias, sin duda, para aquellos que de una forma irresponsable, inexplicable y muy dañina han abandonado sus puestos de trabajo en las torres de control de nuestros aeropuertos. Para ello vamos a aplicar la ley con firmeza y con determinación. Elena Salgado, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué datos dispone el Gobierno? Bueno, no dispongo todavía de datos. Vamos a evaluar la situación a las 9 en el Consejo de Ministros. Sí que es cierto que, como sabe, en este momento hay personal militar al frente de todos los centros de control y en ese sentido pues vamos a esperar a las 9 para hacer una evaluación de la situación y ver si hay que adoptar más medidas en el sentido pues de declarar el estado de alarma al que usted ha hecho referencia. Bueno, la situación es extremadamente delicada porque ayer se nos avisó que se podría seguramente abrir el espacio aéreo a partir de las 7 de la mañana para que llegasen y despegasen de España vuelos y llegasen procedentes de Europa. Hoy se nos ha comunicado que los controladores no permiten ninguna llegada a España procedente de Europa y no permiten ningún despegue de España a otros destinos y que solo permiten la llegada de los vuelos de largo radio. De acuerdo con lo que ayer indicamos, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora por el cual se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Los controladores aéreos pasan a estar movilizados,
lo que en términos prácticos significa que si no van al trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar. Estado de alarma en España desde hace 2 horas para recuperar la normalidad en el espacio aéreo y reanudar los vuelos. La principal consecuencia es que los controladores pasan a estar sometidos a las órdenes directas del Ejército. Las últimas noticias que nos llegan indican que algunos de ellos están incorporándose a sus puestos conforme reciben la comunicación oficial. El govern espanyol decreta l'estat d'alarma per primera vegada en democràcia en resposta a la vaga de controladors aeris que qualifica de xantatge. Señor Blanco, ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos contar en estos momentos? ¿Cuál es la situación? Pues que la normalidad ya empieza a recuperarse, ya empieza a salir algún vuelo. En todo caso hemos de ser prudentes. La vuelta completa a la normalidad llevará algo de tiempo. El sistema tecnológico de navegación necesita cargar de nuevo los planes de vuelo, lo que exige coordinación con Eurocontrol y las compañías aéreas, y eso requiere de un tiempo. Pero en todo caso, en todos los centros de control ya hay controladores suficientes para poder desempeñar su actividad. Lo mismo sucede con las torres de control. Vamos a ver ahora, en lo que se conoce como cambio de turno, si se consolida esta situación. Desde las 3:30 de la tarde, los aviones vuelven a surcar el espacio aéreo español. Todas las torres de control están operativas y AENA asegura a esta hora que funcionan a pleno rendimiento, aunque durante la tarde los grandes aeropuertos han operado a la mitad de su capacidad. La explosión espontánea que se propagó por los centros de trabajo ha ocasionado la situación por todos conocida y que ha sido imposible de evitar. Entendemos el perjuicio causado a pasajeros y compañías, pero ha de valorarse la virulencia de la provocación hecha desde AENA a este colectivo. El constante llamamiento a la serenidad de los controladores, hecho por la Junta Directiva desde la tarde de ayer, dirigida a un colectivo absolutamente fuera de sí, ha conseguido poner fin a una situación que AENA y solo AENA ha creado. La situación creada por los controladores aéreos en España ha llevado a las fiscalías de Cataluña, Baleares y Valencia a abrir una investigación, algo que ya ha hecho esta mañana la Fiscalía de Madrid, que tomará declaración a un centenar a partir del próximo jueves. Y AENA ha anunciado que expedientará a todos los controladores. Si el gobierno sabía que esto podía ocurrir, ¿por qué aprobó un decreto tan conflictivo con el colectivo de los controladores la víspera del puente más importante del año? Si está claro quiénes son los culpables, también está claro quién es el responsable político de la situación: el gobierno de Zapatero. El decreto precisamente evitó que los controladores pudieran seguir haciendo daño tal y como tenían planificado. El decreto no fue el detonante, fue precisamente la solución. Ahora toca hacer justicia. El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune y AENA va a aplicar las sanciones oportunas. En este sentido, quiero resaltar que al margen de las actuaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, les anuncio que AENA ya ha abierto 442 expedientes disciplinarios, de los cuales muchos de ellos ya han sido notificados. Esos fueron los sonidos de aquel puente de diciembre de Televisión Española, la cadena SER, TV3, Radio Nacional de España o Antena 3. Y hayan salido los fragmentos de este recorrido sonoro con el que hemos querido abrir este capítulo, en los que, como habrán podido comprobar, desde el primer momento se impuso la tesis de la huelga salvaje de los controladores aéreos españoles, una acción planificada y coordinada
destinada a tomar como rehenes a quienes tenían previsto viajar en el inicio de uno de los puentes festivos más importantes de todo el año. Una versión oficial, apoyada por la totalidad de los medios de comunicación, que apuntalaba unos días después en el Congreso de los Diputados el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Señorías, el viernes 3 de diciembre, en torno a las 17:20 horas, AENA, de acuerdo con el Ministerio de Fomento, se vio en la necesidad de tomar la decisión de cerrar progresivamente, hasta cerrarlo al completo, llegada la noche, el espacio aéreo español, al no poder prestar los servicios esenciales de navegación aérea como consecuencia del abandono súbito, masivo y simultáneo de sus puestos de trabajo en torres de control y aeropuertos por la mayor parte de los controladores aéreos en ese momento de servicio o llamados a incorporarse al mismo. Todos ellos alegaron problemas de salud o, en la terminología adecuada a su función, falta de capacidad física o psíquica para el servicio, que les impedían realizar sus funciones de acuerdo con las normas de seguridad exigidas. Algunos días antes, controladores del aeropuerto de Santiago de Compostela comenzaron a dejar de asistir progresivamente a su trabajo, alegando que a su juicio habían agotado la jornada laboral anual que les correspondía conforme al decreto 1001/2010 de 5 de agosto, 1.670 horas anuales. Ese estado de alarma, que registró los votos en contra de solo 5 diputados de los 350 que hay en la Cámara Baja, allanó todavía más el terreno para que el gobierno de Zapatero pudiera pasar el rodillo sobre los controladores aéreos, siempre con la prevalencia de la versión oficial, la misma que defendieron con gran contundencia casi todos los partidos políticos y los medios de comunicación, y la misma sobre la que más adelante empezaron a surgir algunas grietas. Primero con la acción de la justicia, un tema sobre el que enseguida hablaremos en detalle, y también con algunos trabajos periodísticos que se adentraron más allá de las tesis oficiales, hasta preguntarse un aspecto fundamental: si la decisión de cerrar el espacio aéreo español tuvo lugar por una huelga salvaje, o si por el contrario se trató de un cierre patronal, es decir, de una decisión de AENA y del gobierno destinada a terminar de poner a la opinión pública en contra del colectivo de controladores aéreos. Una de las periodistas que ha buscado en este tiempo responder a este y a otros interrogantes sobre el conflicto es Teresa Cárdenes, periodista que además lleva años siguiendo de cerca la información del sector. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola Miquel, hola. Encantado de saludarte, Teresa. Nos situamos de nuevo en diciembre de 2010, que es el punto álgido de este conflicto. Parece mentira que ya hayan pasado 10 años. En aquel momento tú estabas al frente como directora de un periódico importante de Canarias. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos meses de conflicto laboral y específicamente de aquellas jornadas del 3 y 4 de diciembre de 2010? Bueno, del momento crítico en el que se produjo aquella situación caótica en los aeropuertos, lo que yo recuerdo con mucha intensidad es que, lógicamente, en lugares como Canarias, que tienen una altísima dependencia del tráfico aéreo, pues aquello se vivía con, digamos, más intensidad que en otros puntos de España. Pero también tengo que decir que creo que muchos periodistas, entre los cuales me incluyo, al principio nos tragamos de forma directa y sin ningún tipo de reflexión mayor la teoría oficial que hablaba de huelga salvaje, de forcejeo hasta el límite de la legalidad por parte de los controladores, y yo creo que en ese momento muchos de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los periodistas, nos hicimos muy pocas preguntas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en la trastienda de aquel conflicto, y por lo tanto no se analizó, creo yo, con el suficiente detalle las verdaderas causas que estaban detrás del conflicto, y aquello derivó en una condena prácticamente unánime de todos los medios de comunicación al colectivo de controladores, cuando realmente había una responsabilidad manifiesta del gestor aeronáutico hacia el que nadie miraba en ese momento, ¿no? Eran responsabilidades que tenían nombres y apellidos de personas, algunas de las cuales luego siguieron teniendo altos cargos en la administración, y sobre las cuales nunca se hizo ningún tipo de examen ni de análisis sobre si su comportamiento fue o no responsable. Y bueno, pues creo que esa fue por parte de los periodistas el principal error, y yo creo que es lo que más recuerdo de aquellos días,
tan complicados, ¿no? Fue un conflicto agrio, lo decía antes, y que además hay que ponerlo, Teresa, en el contexto de aquel año, ¿no? En 2010 hablamos de una crisis económica muy profunda en España, en la que, por supuesto, hablar de privilegios, de salarios altos, etcétera, era un arma muy poderosa que se prestaba muy bien al linchamiento, y teniendo además en cuenta, que es un aspecto fundamental, Teresa, la diferencia brutal que había entre los dos contendientes del conflicto, ¿no? Por un lado, un colectivo profesional de apenas 2.500 personas y enfrente el aparato de todo un Estado, ¿no? Claro, yo creo que esa fue una circunstancia que aprovechó con mucha habilidad, o vamos a decir con venenosa habilidad, el entonces ministro de Fomento para criminalizar ante los ojos de la opinión pública a un colectivo profesional que tenía, digamos, muchas cualidades para ser odiado de forma espontánea por muchas personas, simplemente porque tenía un salario muy alto y, entre comillas, una jornada laboral más corta que el común de los mortales, ¿no? Cuando no se tiene o no se tuvo en cuenta suficientemente, creo que es algo que tampoco seguimos teniendo en cuenta en este momento, la enorme responsabilidad que conlleva el trabajo de control del tránsito aéreo y las consecuencias catastróficas que puede tener un error humano o un error que se produzca por cansancio o agotamiento de la persona que lo está llevando a cabo, ¿no? Bueno, pues en esas circunstancias, evidentemente, José Blanco, que era el ministro, aprovechó y se hartó de decir que estábamos hablando de privilegiados con unos sueldos absolutamente siderales, que trabajaban poco y ganaban muchísimo dinero. Es un discurso muy facilón que casi todo el mundo le compró, empezando por los periodistas, lamentablemente. Por eso digo que creo que ahí faltó un poquito más de análisis y muchísima más reflexión sobre lo que verdaderamente estaba detrás, porque no se hablaba de digamos, de los comportamientos temerarios que había tenido la administración en el control de las horas de los controladores, de la jornada anual, y como tampoco se tuvieron en cuenta por los numerosos avisos que los propios controladores habían hecho de que estaban a punto de superar su jornada anual y a mitad del mes de noviembre. Sí. Y sin embargo, pues digamos que todos permitimos que se les criminalizara de forma deliberada por una evidente intencionalidad política y por ocultar las propias culpas del Ministerio de Fomento y del gestor aeronáutico de ese momento. Teresa, no era la primera vez que ocurría un conflicto laboral entre una empresa pública o privada y un colectivo de trabajadores, pero sí tengo la impresión de que fue la primera vez que un conflicto laboral de estas características lo veíamos televisado prácticamente en su día a día, porque al final estamos haciendo mucho hincapié en las jornadas del 3 y el 4 de diciembre, pero no podemos olvidar que todo esto venía después de prácticamente un año entero de campaña en los medios de comunicación, de portadas editoriales durísimas. Yo he estado preparando el capítulo de esta semana, leyendo la prensa de aquellos días, y es increíble el lenguaje que se veía en las páginas de los periódicos. Tú lo has mencionado, Teresa, eres muy crítica con el papel del periodismo, de los colegas periodistas en aquel entonces, pero ¿cuál crees que fue el rol que jugó la prensa para que al final la balanza se decantara claramente del lado del gobierno? Pues sencillamente, y desde luego, por eso te decía al principio que yo me incluyo entre los que no hicimos las preguntas adecuadas o no hicimos todas las preguntas necesarias, nos dejamos llevar por aquella corriente que estaba absolutamente manipulada de culpabilizar exclusivamente a los trabajadores. Era evidentemente un pulso entre un colectivo profesional y todo un gobierno, un pulso que no solamente por la parte política, no solamente comprometía al ministro de Fomento, sino que extendía sus ramificaciones pues al Ministerio de Defensa, que meses antes ya había hablado con Fomento de cómo militarizar el control del tráfico aéreo, y también a la vicepresidencia y a la presidencia del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nos preguntamos poco? Pues yo creo que nadie profundizó ni en la importancia que tiene, para empezar, en la importancia que tiene la figura del controlador, igual que la de los pilotos en la seguridad aérea. Eso es lo primero. Y luego, en cuál era la normativa que regulaba la prestación del servicio y por qué el colectivo alertaba de que se estaba agotando la jornada anual y nadie les hacía caso y simplemente nos dejábamos llevar por el rollo de la huelga salvaje y del plante y del forcejeo, ¿no? Cuando se les señalaba como unos auténticos privilegiados, digamos que tratando de secuestrar a los pasajeros en los aeropuertos, ¿no? Bueno, pues lo que nos preguntamos poco es qué tenía que ver con esa situación el comportamiento de la política, porque hubo cambios normativos, hubo intentos por parte de navegación aérea en aquel momento de alargar de manera, digamos, artificiosa la jornada de los controladores.
eso fue negado incluso por la propia Agencia Española de Seguridad Aérea, por la AESA, y quiero decir que la propia administración se decía que no a sí misma, ¿no? Y sin embargo, todo eso pasaba completamente desapercibido cuando se presentaba al colectivo como una tribu de privilegiados, y ahí nos quedamos en la lectura superficial. Digo, nos quedamos los periodistas y, por supuesto, también muchos políticos, porque, por ejemplo, en el caso de Canarias, que fue una comunidad castigadísima por aquella situación, porque literalmente se quedó completamente incomunicada, pues el propio gobierno de Canarias inmediatamente amenazó con llevar a los tribunales a los controladores, cosa que, por cierto, luego no ocurrió. Pero bueno, quiero decir que el ejercicio de crítico no se hizo por parte de casi nadie, y eso favoreció que el gobierno, o al menos una parte del gobierno, en concreto la que estaba alrededor de José Blanco, se envalentonara hasta el punto de llegar a aquella situación absolutamente tremenda y por supuesto, políticamente bastante impresentable, ¿no? Si se miraban los antecedentes. Aquello desembocó, lo recordábamos, en el primer estado de alarma de la democracia, en la militarización de los controladores aéreos. 10 años dan para mucho, sin duda. En este tiempo hemos visto un largo recorrido judicial en el que hay que recordar que la mayoría de los procesos abiertos contra los controladores aéreos terminaron archivándose. Así que te pregunto, Teresa, con la perspectiva que dan esos años de distancia, ¿cómo ves ahora lo que sucedió en ese 2010? ¿Te da la impresión de que la opinión pública, no sé, se ha neutralizado un poco con respecto a cómo estaba hace 10 años? Hombre, yo creo que los controladores aéreos han hecho un gran trabajo, digamos, de establecer lazos de empatía con los ciudadanos. Ellos han hecho un trabajo muy importante de comunicación para explicar en qué consiste su trabajo, la importancia que tiene y qué es todo lo que rodeaba aquel conflicto. Cuando ocurren estas cosas, ya sea una protesta como aquella o el caos que se organizó en los aeropuertos, la gente tiende a olvidar, vive la situación crítica con mucha intensidad, pero luego olvida con mucha rapidez. Creo que eso ha caído en el olvido, tanto ha caído en el olvido que, bueno, pues algunas personas han sido totalmente exculpadas, caso de César Cabo, al que en aquel momento se le presentaba poco menos que como el demonio que organizaba toda aquella conspiración. Sin embargo, resultó exculpado y prácticamente eso no se lee en ningún periódico, ¿no? Bueno, digamos que yo creo que todos somos muy olvidadizos cuando las situaciones críticas pasan, pero bueno, no debemos olvidar que tremendísimos errores por falta de planificación y de previsión política se han cometido enormes a lo largo de la historia democrática, y podemos citar algunos recientes. Todos tienen como denominador común una falta de planificación y una improvisación que conduce a un comportamiento temerario, y nos podemos remitir a cosas que han ocurrido con la pandemia o, por ejemplo, con el sector turístico, que no se ha actuado debidamente, y eso ha provocado, ha duplicado o triplicado el impacto de la crisis económica. Pero claro, en el fragor de la batalla todo se tiene en cuenta, pero luego se olvida, y un poco creo que en estos momentos, bueno, pues los controladores han pasado a un quinto plano y ya pues nadie se ocupa de ellos. Yo creo que la gente ha olvidado aquello, ¿no? Creo que en la memoria colectiva es un conflicto que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Nosotros, desde luego, no lo olvidamos, y por eso lo estamos aquí recordando hoy con Teresa Cárdenes, que es periodista, que además trabajó en la producción del documental que recomendamos, Dossier Controladores 2010, la huelga que nunca fue. Teresa, muchísimas gracias por compartir aquí con nosotros tu testimonio y también tu autocrítica. Un saludo, gracias. Gracias. Escuchas Aerovía. Años han pasado desde aquel puente de diciembre que lo vino a cambiar casi todo. 10 años, como decíamos, en los que los controladores han vivido un lento recorrido en los tribunales. De los 22 procesos judiciales que se abrieron contra ellos en toda la geografía nacional, 20, es decir, todos menos 2, fueron archivados por los jueces. Uno de ellos fue el conocido juez José Antonio Vázquez Taín, en aquella época al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, quien al dictar el sobreseimiento de la causa fue muy crítico con el comportamiento de la empresa pública AENA. Escuchamos lo que explicaba el juez Vázquez Taín en el documental Dossier Controladores 2010, la huelga que nunca fue. La sorpresa fue que lo que a simple vista parecía muy claro, cuando empezamos a ver el funcionamiento diario de la seguridad aérea en España, nos dimos cuenta de que se estaban invocando como infracciones de ley comportamientos que antes del conflicto eran los más habituales. Durante los últimos 2-3 años
pues lo que se le llamaba cuadrantes de plantilla de control aéreo, pues sistemáticamente pues no se cubrían todos. Y bueno, el caso más sangrante en Santiago, muy relevante, es que en algunos de los casos, no voy a dar datos concretos, pero sí puedo decir que en el momento en que se acordó cerrar el espacio aéreo, se estaba teniendo mayor servicio que en épocas de agosto, en donde el tráfico aéreo es mucho más elevado. No solo en Santiago, los archivos de las causas en otros juzgados de España también deslizaron que la denominada huelga de los controladores aéreos pudo ser en realidad un cierre patronal y, de hecho, la justicia puso en duda que fuera necesario o inevitable cerrar todo el espacio aéreo nacional, incluso con la ausencia de algunos controladores aéreos que declararon su incapacidad psicofísica. Sin embargo, en 2 de los procesos abiertos contra los controladores, los jueces determinaron que sí debía llegarse a la apertura de juicio oral. Hablamos de los casos de Madrid y Palma de Mallorca, donde más de 200 controladores aéreos en total se sentaron en el banquillo de los acusados enfrentándose a penas de prisión. En ambos casos, a la postre los más mediáticos, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que, además de indemnizar a los afectados, la mayoría de los controladores aéreos acusados reconocieron el abandono del servicio con el objetivo de evitar el mal mayor que hubiera supuesto una condena por sedición. 2 sentencias de conformidad que dejan satisfecho a Óscar Arredondo, que es socio de Cremades Calvo Sotelo, el despacho de abogados que representó en los juzgados a más de 12.500 afectados por el caos aéreo. Bueno, hay que valorar un componente. Han pasado mucho tiempo, 10 años. Es decir, la persona que reciba su indemnización, pues bueno, obviamente pues les sentará bien, pero han pasado muchos años, ¿no? También nos encontrábamos que había clientes que querían más que la indemnización en sí, que tampoco es fueron 1.000 euros por daño moral, bueno, en fin, es una cantidad respetable, pero bueno, que no es una gran cantidad. Muchos clientes lo que querían era también que se hiciera, que hubiese un ejemplo, ¿no? Para que no volviera a suceder esto de levantarse y tomar a los pasajeros como rehenes de lo que puedan ser legítimas expectativas laborales, ¿no? Muchos clientes sí que nos encontramos que querían que hubiese un pronunciamiento penal, ¿no? En el sentido de que esto no vuelva a suceder más. Óscar Arredondo, socio del despacho Cremades Calvo Sotelo, lamentaba la larga duración del proceso en esta conversación con Aerovía. Es un ejemplo, este caso, de la lentitud del sistema judicial, ¿no? Ante casos como este, donde hay miles de perjudicados, pues se ve, en cierta manera, digamos, incapacitada para poder dar una respuesta judicial ágil, porque 10 años son muchos, la verdad. Este caso causó gran alarma, gran inquietud en la opinión pública cuando se produjo, allá por el año 2010, en diciembre del 2010. Pero claro, 10 años después, pues digamos que a nivel de opinión pública, por un lado, el caso ha quedado ya un poco como, se ha visto como algo ya casi como que había pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que este caso también es el paradigma un poco del mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que debería dar una respuesta más ágil a estos casos, ¿no? ¿Y entonces qué puede explicar la demora que ha caracterizado este proceso? O, por ejemplo, que 20 juzgados archivasen la causa y, sin embargo, en 2 se decidiera ir adelante con el juicio. En opinión de este letrado, se trata de un caso con muchos problemas procesales. Escuchamos a Óscar Arredondo. Por parte de nuestro despacho, que fue uno de los primeros de los impulsores de esta causa, se fueron interponiendo denuncias en las diferentes jurisdicciones que correspondían a los diferentes aeropuertos, ¿no? En un momento determinado, cuando se abrió el proceso penal, por nuestra parte se dijo que esto se tenía que acumular todo en Madrid, que se tenía que acumular en Madrid por una sencilla razón, que era por donde estaban los organizadores o los promotores del abandono colectivo del servicio. Pero eso fue rechazado en primera instancia y eso determinó que hubiesen tantos procedimientos como, digamos, torres de control en las que se levantaron los controladores aéreos, ¿no? Y eso pues ha determinado que en algunos lugares se hayan archivado los procedimientos y en otros, como en Madrid y en Palma de Mallorca, pues hayan continuado. No obstante todas estas peripecias, porque para que te hagas una idea, también se interpusieron acciones de responsabilidad patrimonial del Estado, aparte del penal, y se dieron cosas tan curiosas como que un juzgado condenaba por distintas cantidades a personas que iban en el mismo avión, ¿no? Te digo esto porque, en fin, en este caso ha habido tantas circunstancias, tantas problemáticas procesales y de distinta índole que han dado lugar a que hasta hayan pasado 10 años para que tengamos una sentencia en primera instancia, no lo olvidemos. En estos 10 años, como decíamos, varios de esos autos de sobreseimiento de aquellos jueces que optaron por archivar los casos contenían reproches directos, referencias claras a la responsabilidad de AENA y del Ministerio de Fomento, o incluso no consideraban acreditado que el cierre del espacio aéreo tuviera una relación directa con el denunciado abandono del servicio. Si aquello fue una decisión política, según explica el abogado de los afectados,
eso no debía considerarse como parte de este proceso penal. Óscar Arredondo es socio de Cremades Calvo Sotelo. Bueno, nosotros no pensamos así, ¿no? Nosotros pensamos que una cuestión es lo que haya hecho el político, que eso estará sujeto a la responsabilidad política oportuna en cuanto a la decisión en sí, si es que esa decisión no fuera susceptible de un pronunciamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa o en los casos más graves del penal. Aquí el Estado tomó una decisión política y como decisión política pues se supone que el Estado, esa decisión se puede valorar pues ante los órganos judiciales que puedan valorar la decisión del gobierno, que en este caso pues son la jurisdicción contenciosa administrativa. Nosotros lo que pensamos es que los hechos y en ese sentido las sentencias, aunque hayan sido de conformidad a la de Palma o la que más reciente que hemos conocido, así lo establecen. Aquí lo que hubo es pues un malentendimiento por parte de los controladores aéreos de lo que son los derechos laborales. El acuerdo extrajudicial suscrito en Palma de Mallorca y en Madrid, con el que la mayoría de los acusados evita el mal mayor de una posible condena en caso de que se hubiera producido por sedición, es satisfactorio para todas las partes. Escuchamos a Óscar Arredondo. Pues sí, el acuerdo pues siempre es una buena fórmula de resolver un problema, ¿no? En este caso, pues en Palma de Mallorca se llegó a un acuerdo en virtud del cual pues los controladores aéreos reconocían su responsabilidad penal y abonaban las cantidades correspondientes. Y en Madrid pues ha sucedido con la práctica totalidad. No eran todos los controladores de Madrid los que asumieron los hechos. Había 6-7 personas, 6-7 controladores que legítimamente consideraron que tenían que ejercer su derecho de defensa, pero sí, desde nuestro punto de vista, obviamente pues el acuerdo es bueno, claro, desde luego. Habilita que se indemnice a nuestros clientes y facilita las cosas, ¿no? Y un sonido más de esta conversación de Aerovía con Óscar Arredondo, que es socio del despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo, el despacho que, como decíamos, ha defendido los intereses de miles de afectados por el caos aéreo de 2010. En él nos dice el letrado que no tiene constancia de que se hayan tomado medidas desde un punto de vista legislativo que puedan evitar que algo así vuelva a suceder. El derecho penal tiene una función también de que las cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Yo creo que esta condena, reconocida por la mayoría de los controladores, pues en cierta manera, por un lado, puede reconciliar también a los propios controladores con la sociedad en la medida en que ellos reconocen su responsabilidad y cubren su responsabilidad, y cuando uno cumple su pena, pues oye, no hay nada que decir. Pero por otro lado sí que queda un mensaje para el futuro en la medida de que aunque hayan pasado 10 años, sí que queda el mensaje de que un colectivo tan importante para el tráfico aéreo como los controladores aéreos fue condenado por levantarse de sus puestos de trabajo, ¿no? Eso está ahí, es precedente y esperemos que no se vuelvan a suceder hechos como este. No tengo yo constancia de que se hayan adoptado medidas que impidan que se vuelvan a producir estos hechos más allá de lo que establece el Código Penal al respecto y lo que se ha aplicado aquí. No he estudiado la legislación aérea en esta materia, pero yo me da la impresión de que no se han adoptado más medidas nuevas por el legislador más allá de lo que tenemos. Tanto en el conflicto de 2010 como en estos 10 años posteriores ha tenido un rol protagónico la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, el sindicato al que pertenece la inmensa mayoría de los controladores aéreos españoles. Su portavoz es Daniel Zamit, una de las voces a las que hemos podido escuchar además en ese recorrido sonoro con el que hemos abierto el capítulo y a quien tenemos el placer de saludar hoy en Aerovía. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias Miquel. Encantado de saludarte, Daniel. Empiezo justamente por aquellos sonidos de 2010 que hemos revivido en este capítulo. Tú ya estabas por entonces en primera línea. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué te viene a la mente al recordar todo aquello que se vivió en ese puente de diciembre frenético? Bueno, pues sobre todo se me viene a la cabeza el año tan convulso que pasamos los controladores aéreos, ¿no? Que la verdad es que fuimos en ese sentido pioneros. Nunca antes un gobierno había dedicado tanto tiempo, tantos recursos, tantas invectivas, tanta capacidad de denigrar a un colectivo laboral como entonces ese año se hizo contra los controladores aéreos, ¿no? Luego se sucedieron campañas parecidas, pues contra los profesores, contra los bomberos, contra los médicos, pero yo creo que tan largas y tan virulentas como la que se nos dedicó a nosotros, la verdad es que luego no han sido tan fuertes desde mi punto de vista. Y bueno, pues oigo los sonidos de entonces, me ratifico en lo que yo venía diciendo entonces. Allí había un problema laboral gordo, una muy mala gestión por parte de la empresa durante todo el año y al final resolvieron el conflicto pues como se resolvían antes de democracia, ¿no? Con un estado de excepción y mandando los tanques, en este caso mandando el ejército a los centros de trabajo. Como muy bien decía el señor Rubalcaba en uno de los sonidos, no por otra cosa, no para que controlaran, porque ningún militar controló ningún avión civil en absoluto, no fueron allí a controlar, simplemente fueron a informarnos de que a partir de ese momento nosotros ya dependíamos del Código Penal Militar, no se nos aplicaba la legislación laboral, ¿no? Entonces nos quedó muy claro en ese mismo instante que lo que hasta entonces era una pelea laboral,
una lucha por unos derechos reconocidos en la ley, en la propia ley que el gobierno nos había dictado ese año, pues pasaron por encima de un plumazo al someternos a disciplina militar, con lo cual toda la reivindicación que veníamos alegando a lo largo de ese año de que el máximo de horas lo íbamos a cumplir, pues se diluyó como un azucarillo en agua, ¿no? Porque pasamos a depender en lo que era nuestra vida profesional por el Código Penal Militar, con lo cual el Estatuto de los Trabajadores y Convenio y la ley pues no tenía ningún sentido aplicárnosla, y pudimos acabar el año prestando servicio que de otra manera no hubiera sido posible. Hay muchos temas sobre los que conversar en esta entrevista, Daniel. Hablemos primero, si te parece, de lo judicial, que como hemos escuchado es un tema complejo. Tenemos por un lado 20 juzgados que dictaron el sobreseimiento, en algunos casos con reproches evidentes a las decisiones y a la actitud de la empresa pública AENA, y por otro, 2 juzgados que deciden abrir juicio oral y en los que al final se alcanza un acuerdo extrajudicial entre las partes, en el que los controladores aéreos reconocéis por un lado el abandono del servicio y hacéis frente por otro al pago de una multa como responsabilidad penal. El acuerdo entre las partes, que se firma por la mayoría de los controladores aéreos imputados, imagino que, y por eso te quiero preguntar, Daniel, nace de la solidaridad, ¿no? Y con el objetivo de que se pudiera evitar el mal mayor que hubiera supuesto una condena por sedición, ¿no? Efectivamente. Como bien dices, en 20 partidos judiciales repartidos por toda la península hay 20 jueces y 20 fiscales que no encuentran ninguna conducta punible en el comportamiento de los controladores durante el 3 y 4 de diciembre de 2010. Los mismos argumentos que sirven en esos 20 juzgados, en Mallorca en primera instancia también sirven, porque la jueza decreta un sobreseimiento libre. Sin embargo, se vuelve a reabrir el proceso penal sin ningún elemento nuevo en el proceso, que es una cosa extraña y no muy habitual, y además se acusa a los compañeros por sedición. En Madrid también tuvimos una instrucción pues cuanto menos particular o peculiar. Se creó un juzgado especial para esta causa, por su volumen, decían. Bueno, creo que al final han pasado 10 jueces por nuestra causa. En el momento en que un juez hacía preguntas incómodas de, bueno, pero si estos señores no cerraron el espacio aéreo, ¿quién tomó esta decisión y por qué? Bueno, pues en ese momento se cambiaba de juez o se cerraba el juzgado y se había otro y nuestra causa caía. Bueno, ha sido una instrucción un tanto peculiar, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido 2 grupos de abogados. En la primera parte tuvimos unos, luego cambiamos a otro porque veíamos que la cosa judicialmente se iba enfangando, se iba complicando. Nuestro abogado, que es un bufete importante de Madrid, en principio tenía muy claro que no había ninguna conducta penal, que podíamos ir a juicio con toda tranquilidad porque pues bueno, no había ninguna conducta que fuera punible, igual que en los otros 20 juzgados en toda España. Sin embargo, según fue avanzando la instrucción de Madrid y la de Mallorca cuando se reabrió, pues nuestro abogado empezó a darse cuenta de que nuestro juicio era algo más que un asunto jurídico, tenía otras connotaciones, sobre todo políticas, que lo salpicaban y que impedían pues el normal desarrollo de un juicio penal. Sobre todo, lo que cambia la actitud del abogado es cuando recurre al auto de transformación del sumario de Madrid, cuando se cierra la instrucción, por decirlo así, para abrir juicio oral. Sí. Pues bueno, se hace una imputación colectiva sin individualizar las conductas. Nuestro abogado recurre ese auto de transformación, se deniega este recurso, recurre al órgano superior. Y cuando la contestación es que no ha lugar el recurso, porque no es necesario en este caso individualizar las conductas, que es un requisito imprescindible en el derecho penal español, que es el más garantista, pues nuestro abogado dijo, señores, ojo, porque esto no es normal, esto no funciona, vamos a intentar llegar a un acuerdo y vamos a intentar que lo importante sea minimizar daños. Sí. Entonces, desde ese momento, pues a la mayoría de los controladores nos queda claro que tanto Madrid como Mallorca pues se va a utilizar para enseñar a los que vengan por detrás, tanto controladores como otros colectivos, que cuando el Estado aprieta y pisa, pues entonces se llega a la conclusión de que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Porque la posibilidad de que compañeros fueran a prisión era bastante plausible. Sí. En ese sentido, el acuerdo al que se llega, tanto con Fiscalía, como con acusaciones, como con la empresa, como con el Ministerio, como con la Abogacía del Estado, pues es un acuerdo en el que se limita la acusación a todos los controladores de Madrid y de Mallorca, que es un abandono de servicio, que se quite sedición de esa acusación, porque bueno, pues abandono de servicio tiene como pena multas, claro. Sedición tiene como pena la entrada en prisión. Sí. Entonces, bueno, se cierra por un lado la responsabilidad civil con despachos como Cremades y con otros que estaban personados en el proceso, y se llega a un acuerdo con Fiscalía para que el delito sea ese,
Y como decías tú en la introducción, pues para evitar males mayores y tener cadáveres en el camino, pues la mayoría de los acusados en Madrid y en Mallorca llegamos a ese acuerdo de conformidad con la Fiscalía que exigía un número mínimo de controladores que lo firmasen para que pudiera ser llevado a cabo. Hemos escuchado antes al abogado de la acusación hablar de problemas procesales, pero para alguien que lo vea desde fuera, ¿cómo se explica, Daniel, que lo que en 20 juzgados se decide archivar, en otros 2 se lleve a juicio? Bueno, pues es una de las cuestiones que nos sorprende, ¿no? Porque una misma conducta, según el juzgado donde lo vea un juez, pues supone un delito tipificado o no. A nosotros nos sorprendió mucho porque según se iban produciendo pronunciamientos de sobreseimiento libre, pues pensábamos que el asunto estaba encaminado, como lo pensaban nuestros abogados. Entonces, ¿cuál fue su sorpresa cuando en Madrid no discurre por ese camino el sumario, la instrucción del sumario? Y sobre todo lo que ya nos eleva lo que nos hace saltar todas las alarmas es que en Mallorca, una vez cerrado con sobreseimiento libre, se reabre allí la causa por un delito más grave, que era sedición, sin ningún elemento nuevo en el proceso. ¿Cómo se puede producir esto? Pues bueno, la justicia y el derecho no son matemáticas, evidentemente, pero tampoco nos cabe en la cabeza que puedan ser apreciadas de tan distinta manera las mismas conductas en un juzgado que en otro. Bueno, es lo que hay y 10 años después pues ya estamos curados de espantos en este sentido. Mencionaba Teresa Cárdenes el caso de César Cabo, que fue compañero tuyo en aquellos años en la portavocía de Euska, que resultó absuelto hace unas semanas. A él le cayó la imputación pese a que el 3 de diciembre tenía jornada libre, ¿no? Lo cual resulta delirante que te acusen de abandonar el servicio el día que no tienes que ir a trabajar. Pero entiendo que el suyo no es el único caso de este tipo, ¿no, Daniel? Sí, yo por ejemplo, yo tampoco tenía servicio ese día y ha habido casos muy sangrantes, ¿no? Algún compañero de Mallorca, por ejemplo, pues ese fin de semana, antes, su padre, que vivía en Valencia, había ingresado en un hospital, le habían dado el permiso correspondiente y mientras está en Valencia visitando a su padre, fallece su padre, con lo cual le dan otro permiso. Bueno, ese compañero ha estado imputado en Mallorca hasta el día que se abrió juicio oral, ¿no? Con los permisos de la empresa y adjuntados al sumario de Mallorca los correos electrónicos de la empresa en la que le conceden esos permisos. ¿Cómo es posible que una persona en esas circunstancias esté acusado 10 años después? Otra persona que estaba esquiando y no pudo llegar al día 4 a prestar el servicio. En Madrid ha habido también circunstancias de esas, pues muchas, muy distintas. Entonces, bueno, yo creo que se metió, como te decía antes, no se han individualizado las conductas, se metió a una serie de gente en el saco de los acusados, con poco criterio, yo creo, porque incluso un compañero que estuvo trabajando la tarde del 3 de controlador ejecutivo estaba acusado y su ayudante no. Entonces, bueno, pues son cosas que al común del mortal pues no le entran en la cabeza, ¿no? Bueno, la mayoría de los compañeros de Euska pues pensamos que todos habíamos entrado en ese saco de una manera un tanto aleatoria y la solución que ofrece el sindicato, que es pues un acuerdo que no satisface evidentemente a nadie, porque a nosotros, aunque reconozcamos judicialmente el abandono del servicio, nos seguimos considerando inocentes porque nosotros no cerramos el espacio aéreo. Entonces toda esa gente que en la cabecera del podcast grita contra nosotros y nos califica de miren ustedes, la gente, los verdaderos responsables de todo aquello están pues o en el Parlamento Europeo o en empresas privadas cobrando sus dineritos y los que seguimos trabajando y prestando servicios somos los mismos que estábamos entonces, ¿no? Toda esa gente que pasó por el ministerio o que pasó por la empresa están muy con el bolsillo muy bien guardado en otros sitios, ¿no? Y no han tenido que hacer frente a la justicia en ningún momento porque cualquier figura del juicio nuestro que haya preguntado, pero oiga, las decisiones políticas que se han tomado, alguien tendrá que responder de ellas. No ha habido en ningún momento ningún político que se haya sentado o que haya tenido que dar ni siquiera acudir a dar explicaciones, ¿no? En ese sentido es muy sorprendente todo esto. Lo decía yo antes, que sobre la versión oficial empiezan a surgir grietas cuando algunos juzgados empiezan a poner un poco en tela de juicio lo que se había dicho hasta entonces. Uno de los aspectos, y lo estabas mencionando ahora, que se ponen sobre la mesa es quién da la orden de cerrar el espacio aéreo y si era inevitable y completamente necesario cerrar el espacio aéreo de todo el país. Hay que recordar, y quisiera hablar primero, Daniel, de la figura famosa ya del 34-4, ¿no? Sí. De ese papel, digamos, que cada controlador aéreo, si siente que no están las condiciones psicofísicas, puede firmar, y más que nada porque hay un tema de un elemento importante que se pasa muy por encima a menudo, que es la seguridad. No quieres tener a alguien controlando aviones que no está en condiciones para hacerlo, ¿no?
Efectivamente, lo resumía muy bien la jueza de primera instancia en Mallorca en su sentencia absolutoria, lo explicaba muy bien, ¿no? Decía que es que el 34.4 no es un derecho de los controladores, es una obligación. Es una obligación que nos impone el marco europeo, porque si no en España no existiría, ¿no? Pero la legislación europea obliga a las AENAs y a los ENAIRES a que esté disponible para los trabajadores un formulario en el que tú puedas decir, oiga, yo creo que no estoy en condiciones, que venga un médico y me examine, ¿no? Entonces hubo gente esa tarde. Hay que tener en cuenta que llevábamos un año de 25 reales decretos, leyes, en fin, que nos habían estado atosigando en prensa de una manera brutal y la gente pues llegó a final de año y floja. Entonces cuando te cierran el espacio aéreo, sin motivo aparente, porque el único precedente de un cierre del espacio aéreo de ese tipo fue en septiembre de 2001 en Estados Unidos por 2 atentados contra las Torres Gemelas, pero en España pues no había ninguna causa objetiva esa tarde para que se cerrara el espacio aéreo. Ninguna. Digamos, pues, Daniel, que si una parte de los controladores aéreos no se siente en condiciones, rellena ese formulario 34.4 para que se le releve porque no está en condiciones de estar sentado frente a la pantalla. Sí, o simplemente para que vaya un médico a tomarle la tensión. Exacto. Si había otros controladores que sí estaban disponibles, imagino que en la situación normal, si esto ocurriera mañana y no en las circunstancias como las que se dieron entonces, sí, tal vez habría restricciones, algunas regulaciones, se cerrarían algunos sectores del espacio aéreo, pero no se hubiera cerrado completamente todos los sectores del espacio aéreo español, incluso en Canarias, ¿no? Efectivamente. Entonces nadie lo entiende, ¿no? Hay hechos que te indican que esto era una decisión premeditada y planificada, es decir, mucha gente del Ejército del Aire, mucha gente de la Policía, de la Guardia Civil, el día 2 por la tarde-noche se les restringen los permisos del puente, ¿no? Dicen, no, que el que tenía permiso que se quede porque vamos a necesitar que estéis todos aquí. Militares, Guardia Civil. Por ejemplo, en el ACC de Lisboa, que es un centro de control el más grande de Portugal, pues sí, en el relevo de las 2:30 se les da, en el briefing, se les da unos protocolos para el caso del cierre del espacio aéreo español, ¿no? Cómo proceder en caso de que se cierre el espacio aéreo español. Es más, el abogado que hablaba antes, el señor del despacho de Cremades, desde las 2 de la tarde del día 3 de diciembre está en el aeropuerto de Barajas repartiendo papeles de su despacho en el que ofrecen a la gente asesoría en caso de que se suspenda su vuelo sin necesidad de que suelten un duro, ¿no? Que es una fórmula muy americana. Es decir, hay gente que sabe que se va a cerrar el espacio aéreo esa tarde. Mucha gente. Que efectivamente no era necesario cerrar todo el espacio si el problema hubiera sido la intranquilidad de algunos compañeros o su duda sobre su capacidad psicofísica. Evidentemente se hubiera puesto una regulación, se hubieran cerrado 2, 3, 4 sectores, pero se hubiera seguido prestando el servicio. Claro. No fue así porque se cerró todo, se decretó un rate cero. Entonces la gente tiene que saber que ese rate cero, que significa que no despega ningún avión con destino a España desde ningún sitio ni de ningún aeropuerto español, esa es una decisión política que la toman los políticos y los gestores de AENA y que los controladores nunca hemos tenido la potestad de tomar esa decisión ni la tenemos ahora tampoco. Entonces, que el que tomó esa decisión no haya respondido en un juzgado de por qué se tomó esa decisión. Lo que sí se ha dicho en el sumario de Madrid, muy claramente por el entonces director general de Navegación Aérea, es que cuando se decreta el cierre del espacio aéreo español, ningún controlador ha abandonado su puesto de trabajo. Desde mi punto de vista, esa sola declaración del responsable de Navegación Aérea debería haber servido para que se cerrara el juicio de Madrid y el de Mallorca. Es decir, si en el momento en que se decreta el cierre del espacio aéreo español, ningún controlador ha abandonado su puesto de trabajo, en palabras de los gestores de AENA, no debía haber razón para un juicio. Sin embargo, pues aquí estamos 10 años después reconociéndonos culpables para evitar que compañeros entren en la cárcel. Lo decías, Daniel, había altos cargos en aquella época en Fomento, en AENA, en lo que luego fue AENA Navegación Aérea y finalmente en Aire, que ya no solo es que no hayan respondido en sede judicial de la responsabilidad de cerrar el espacio aéreo, que al final fue, como estamos contando, de ellos, pero ni siquiera a nivel de medios de comunicación, ¿no? Y no será porque no lo hemos intentado, porque, por ejemplo, para este podcast, y lo puedo decir, lo puedo compartir ahora, Daniel, habíamos invitado a algunos de ellos, por ejemplo, al exministro José Blanco, pero no han respondido a nuestra invitación, pero ¿no tenéis esa sensación de que mientras los controladores se han tenido que sentar en el banquillo de los acusados, los políticos, los gestores que tomaron aquella decisión del cierre del espacio aéreo, que fue la que al final causó todo el perjuicio a todos estos pasajeros, se han ido de rositas? Efectivamente. Es decir, desde el minuto 1, esa misma tarde ya se habla de huelga masiva, plante, nos llaman de todo. Nosotros lo hemos escuchado, es que además lo hemos escuchado. Sí. Daniel.
Sí, sí. Es decir, la presunción de inocencia en este país se aplica a todo el mundo menos a los controladores aéreos. Porque desde el minuto uno hemos sido culpables de un abandono de los puestos de trabajo, de una huelga salvaje. Cualquier cosa que se hayan oído en los medios de comunicación, bienvenida sea, porque estos salvajes han abandonado su servicio, ¿no? No hemos gozado de la presunción de inocencia nunca. Bien se ocuparon los políticos a lo largo de ese año de incendiarlo todo para que la animadversión general hacia nosotros fuera grande, ¿no? Con esos mensajes tan, como decía Teresa, tan directos a las vísceras, ¿no? Trabajan poco y ganan mucho. Bueno, efectivamente se han ido de rositas. Sí, esa gente no ha dado ninguna explicación, pero ni siquiera a nivel político. Es decir, los otros partidos tampoco les han exigido una explicación es decir, aquí había un objetivo muy claro que era seguir prestando el servicio y sobre todo la parte que menos se ha hablado es que es la privatización de AENA, ¿no? Que un gobierno socialista, supuestamente progresista, privatice una cosa que es de todos los españoles, sacándolo a concurso público para embolsarse el dinero a algunas constructoras, pues bueno, es una de las cortinas de humo que para la que nosotros estuvimos tapando todas estas cosas y para las que sirve el estado de alarma, ¿no? Ese mismo día también se privatizan las loterías. En fin, hay una serie de medidas que se toman durante el estado de alarma que se genera con el caos que propician el 3 de diciembre, que bueno, pues la gente, si de verdad hubiera un interés real en ver qué pasó durante esos 45 días de estado de alarma, pues claro, la gente se llevaría muchas sorpresas, ¿no? Nosotros hemos servido para tapar pues muchas vergüenzas de muchas actuaciones de los políticos. Pues bueno, pues aquí estamos y sobre todo y lo más grave, hemos servido para que lo que hasta el año 2010 era una garantía legal, toda la legislación laboral que había, a partir de 2010 esas barreras caen. Ese mismo año nos dijo un abogado laboralista, pues una de las máximas instituciones de España en el derecho laboral, nos decía que bueno, que se acababan de cargar de un torpedazo toda la legislación laboral desde el año 76 hasta entonces, ¿no? Porque bueno, si tú te cargas un convenio colectivo por Real Decreto, ahí ya apaga y vámonos, ¿no? Las garantías para los trabajadores, como luego se ha demostrado, terminaron y la legislación laboral desde entonces ha sido una cuesta abajo bastante salvaje. Daniel, te quiero preguntar por algo que es fundamental en aviación, como es la seguridad operacional. Las personas que os sentáis en los centros de control frente a una pantalla radar o en los fanales de las torres de control de toda España, habéis estado en muchos casos conviviendo con una situación procesal de imputado durante 10 años. ¿En algún momento habéis tenido miedo como sindicato de que esa tensión que alcanzó límites insospechados en aquellos meses de 2010-2011 tuviera un impacto, tuviera un reflejo en el ámbito de la seguridad de las operaciones? Bueno, sí te puedo decir que ese año 2010 hubo 40, y si no me falla la memoria, ya son muchos años, fueron 41 o 42 incidentes tipo A en el espacio aéreo español. Habitualmente en un año se pueden dar 2 o 3 incidentes tipo A. Ese año hubo 41 o 42. Un incidente tipo A significa que un avión pasa a menos de la mitad de la distancia reglamentaria con otro, ¿no? Si la distancia son 5 millas, pues pasa a menos de 2,5. Si son 10 millas, pasa a menos de 5. Ese año tuvimos 42 incidentes tipo A en el espacio aéreo español. A partir de ahí, y ya te digo, sobre todo fue porque consiguieron casi colocarnos al margen de la sociedad, ¿no? Es decir, yo tenía que hablar con mi familia, con mis amigos, y decir, oye, no, que esto que están diciendo es mentira, que es que no es verdad, que yo no voy a trabajar cuando me da la gana, que a mí me publican un turnero. Entonces, bueno, toda esa presión extra laboral que tuvimos en el año 2010 sí tuvo una incidencia en la seguridad porque la gente pues estaba desquiciada, estábamos todos desquiciados, ¿no? En el momento, a partir de 2011, en el que ya su objetivo está conseguido porque se ha privatizado AENA, ya pues bueno, se trata de intentar acabar con el sindicato y bueno, ya lo que es el rematar al colectivo, que no han podido, pero pasamos ya, la crisis ya está en su apogeo, ¿no? Y entonces pasamos ya de ser primera página en todos los periódicos y a partir de ahí bajan los incidentes. Es decir, nosotros sí que estamos acostumbrados y entrenados para aguantar mucha presión en el trabajo, pero toda esa carga externa de vilipendiarte públicamente, de ponerte en contra de toda la sociedad, pues sí que pasó factura en 2010, ¿no? Tuvimos la suerte de que no hubo ningún accidente y se lo dije yo así al ministro en el mes de septiembre en el ministerio. Se lo dije, esperemos que no haya un accidente porque llevamos muchos incidentes de este tipo y fundamentalmente es responsabilidad suya por cómo nos está poniendo a los pies de los caballos en prensa todos los días, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, la gente ha estado estos 10 años pues bueno, aprendiendo a convivir con esa espada de Damocles que tienes en la cabeza de que tienes una acusación penal que tarda 10 años en resolverse. Nosotros que somos un colectivo que los problemas tienes habitualmente 5 o 6 segundos para resolverlos, no tienes más tiempo, ¿no? Entonces que la solución a un problema que tú no has generado
tarde 10 años en solucionarse y tener que aprender a convivir y trabajar con eso, pues bueno, seguramente ahora cuando todo acabe y la gente relaje un poco, ¿no? Pues seguramente saldrán algunas cosas, ¿no? Porque, pues bueno, todo esto tenerlo guardado, al final cuando te relajas y pierdes la fuerza interior que te ha mantenido todos estos años ahí, pues seguramente tendremos alguna incidencia de salud, algunos. Pero bueno, hemos demostrado una profesionalidad a prueba de bombas porque hemos sido capaces de seguir prestando el servicio en condiciones de máxima seguridad en cuanto nos han dejado de insultar públicamente, y en ese sentido los estándares de seguridad en España están incluso por encima de algunos países europeos que con más trabajadores y con menos tráfico pues tienen más incidentes que nosotros. Luego, en ese sentido, yo creo que hemos dado un ejemplo de profesionalidad y de saber hacer bien las cosas. Te voy a preguntar enseguida, Daniel, sobre la opinión pública, que como estamos diciendo, ¿no?, muy probablemente nunca fue consciente del riesgo que presentaba aquella situación para la seguridad operacional. La gente al final se monta en un avión, pero no entiende lo que pasa a su alrededor, y creo que, en fin, es un tema importante del que te quiero preguntar después sobre la opinión pública. Pero me gustaría también hablar de la situación laboral, ¿no? En el año 2011 llega el famoso laudo de Manuel Pimentel, del ex ministro de Trabajo, al que se le pide que de alguna forma arbitre el conflicto entre controladores y AENA en aquel momento, la empresa pública. En aquel momento Pimentel dice que los controladores aéreos españoles trabajan más que los europeos, pero también cobran más que los europeos. Me gustaría saber, Daniel, cuál es la situación ahora mismo de los controladores aéreos españoles en ese aspecto y cómo se refleja con respecto a los colegas europeos. Bueno, hay que hacer una salvedad. Hay que hacer... los controladores ahora estamos los pre-5 de febrero de 2010 y los posteriores, los que han entrado en la empresa con posterioridad al 5 de febrero de 2010, ¿no? Por hablar del primer grupo, que a día de hoy sigue siendo más numeroso, pero no por mucho tiempo, pues las condiciones en las que trabajamos están parejas a otros países europeos en relación a lo que cobramos, pero es verdad que hacemos más horas. Es decir, en Francia el máximo de horas que pueden hacer son 1.100 y pico, en Alemania son 1.300 incluida la formación, en España tenemos un máximo de 1.580 en este momento. La jornada que hacemos es mayor que la que hacen otros trabajadores, otros controladores europeos, que tampoco es que estén en muy buenas condiciones porque la carencia de controladores es prácticamente mundial. Es una profesión que requiere mucho tiempo para formar un profesional y por tanto pues la carencia es endémica en todas partes. Por lo que se refiere a estos controladores anteriores al 5 de febrero de 2010, estamos en unas condiciones muy parejas a los controladores europeos, salvo que trabajamos más horas que ellos. En algunos casos cobramos más al trabajar más porque prácticamente nos pagan por horas, ¿no? Sin embargo, los controladores que se han incorporado con posterioridad al 5 de febrero de 2010, pues están en peores condiciones porque a igualdad de trabajo y a igualdad de horas cobran menos. Es decir, nosotros teníamos antes de 2010 teníamos un máximo de horas de 1.200 que la gente decía, es que eso es muy poco. Bueno, es muy poco teniendo en cuenta que una cuarta parte de estas horas son horas nocturnas porque trabajamos en turnos de noche también. Teniendo en cuenta que no tenemos fines de semana libre, que no tenemos de las fiestas de guardar, para nosotros es un día como cualquier otro, pues nosotros nuestro servicio es 24 horas, 365 días al año, pues bueno, se había llegado hace 20 años, 30 años, se había llegado a un acuerdo en el que el no tener los 52 fines de semana libres, ni los 14 festivos anuales, tal, pues hacía que tuviéramos una jornada menor. Entonces, a lo que voy, los controladores posteriores al 5 de febrero de 2010, todo lo que trabajen por encima de 1.200 horas no lo pagan, lo trabajan gratis, ¿no? Entonces, en ese sentido, USCA viene peleando con ENAIRE desde 2011 para que esto no sea así. Es decir, la igualdad de trabajo, igualdad de paga, eso es una cosa que entiende todo el mundo. Vale que no tengas los mismos complementos de antigüedad o los mismos complementos, pero si un trabajador trabaja 1.380 horas, tiene que cobrar las 1.380 horas. No puede ser que todo lo que haga por encima de 1.200 sea gratis, sea para la empresa. Eso no está bien. Entonces, bueno, venimos peleando contra esto y otra de las cuestiones que las que USCA está peleando más es porque la formación la vuelva a prestar ENAIRE. Es decir, la formación de un controlador aéreo que no sea una empresa privada que te cobra 65.000 euros. Que se haga como se hacía antes de 2010, que esto también lo cambió ese gobierno socialista, liberalizó la formación para que hubiera más controladores. No, lo único que consiguieron fue que costara mucho más dinero y por tanto que se presentara mucho menos gente, ¿no? Otra de las reivindicaciones de USCA es que la formación vuelva a prestarla ENAIRE y que sea gratuita para la persona que entre en esa formación.
Y es un tema que vamos a tratar a continuación en este capítulo en profundidad, sobre cómo ha cambiado el acceso a la profesión y esto que estás comentando ahora, Daniel. Pero te quería preguntar también por la opinión pública. Te decía antes, fue aquella época clave a nivel de medios de comunicación, el papel que jugó la prensa, lo comentaba antes Teresa Cárdenes, también en las redes sociales, ¿no? Son los meses en los que la cuenta de controladores empieza un poco su labor de dar la voz al colectivo. El fin de semana de ese puente de diciembre, AENA se instala en Twitter para también comunicarse con los pasajeros, con sus clientes. Tengo la sensación, y no sé si tú la compartes, Daniel, de que el termómetro para saber dónde se encuentran ahora mismo los controladores aéreos con respecto a la opinión pública va a llegar justamente esta semana. Se cumplen los 10 años y va a ser el momento de ver qué se dice en las noticias, cuando se recuerde esta noticia, si se habla de huelga salvaje, si hay beneficio de la duda. No sé si tú compartes un poco esa impresión. Sí, bueno, yo creo que, es decir, nosotros aprendimos una cosa muy clarita en 2010 y es que hasta entonces habíamos estado prácticamente callados. Llevábamos años de aguantar que se dijeran cosas de nosotros que no eran ciertas, pero bueno, no nos afectaba mucho y entonces en ese sentido pecamos de ingenuidad porque nunca contestamos a ninguna de estas cuestiones, o cuando las compañías ante cualquier incidencia y un retraso nos echaban a nosotros la culpa, pues tampoco, mira, pues el dinero que se han ahorrado de pagar al viajero y ya está, ¿no? Pero aprendimos bien la lección, es decir, la campaña que durante 2009 y durante 2010 se nos viene encima y desde todos los ámbitos, ¿no? Pues nos ha enseñado que no podemos estar callados al margen de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces yo creo que se ha hecho una labor bastante buena en estos últimos 10 años de revertir la imagen pública que de nosotros se tiene, ¿no? Es decir, la cuenta de controladores tiene más de 100.000 seguidores y es la referencia hoy en día en España para saber qué es lo que pasa en un aeropuerto, por qué hay retrasos en un aeropuerto, por qué está cerrada una pista, porque se va siempre a la cuenta de controladores, que es la que da una información más rápida, más certera y más puntual de todos los aeropuertos de España, porque es verdad que tenemos gente en todas las dependencias, ¿no? Entonces, pues ahí donde AENA o ENAIRE pues dan una información quizá menos corporativa y menos operacional, nosotros sí que llegamos con una velocidad que por un lado nos hace ser muy buscados para ese tipo de cosas, pero eso abre también la oportunidad de que lean otros contenidos y vean pues que no somos gente extraordinariamente rara ni que seamos unos privilegiados, ¿no? Simplemente somos unos trabajadores que tenemos un trabajo muy peliagudo, con una responsabilidad muy grande y muy cualificado, para el que tienes que estar muy cualificado, pero que no somos ni elementos extraños en la sociedad ni somos gente rara, ¿no? Al revés, creo que se está haciendo en redes sociales y tanto en radio, prensa y televisión se están haciendo unas intervenciones en cuanto pasa cualquier cosa relacionada con el mundo del aeronáutico que contribuyen a que la imagen que tenga la gente de nosotros pues sea eso, más cercana a la realidad, que es simplemente lo que queremos, ¿no? Que se nos vea como parte de la sociedad, no como unos elementos extraños. Y al revés, que somos una parte importante de la sociedad, pues porque desgraciadamente este país vive en gran medida de la gente que entra por avión en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que somos una pieza fundamental del mecanismo de cómo funciona esto. Daniel, con la pausa que dan estos 10 años, aunque en vuestro caso no ha sido una pausa precisamente, ha sido más bien una travesía por el desierto, ¿no? En los juzgados, pero con esa distancia de esta década que ha pasado, ¿qué cambiarías de lo que sucedió en aquella época? ¿Cuál es un poco la autocrítica que se hace desde el colectivo de controladores aéreos españoles? Pues mira, yo creo que quizá pecamos de soberbia. En su día pecamos de soberbia. Y hay una frase que se dijo mucho en el gremio antes de 2010, que era, no, eso no lo pueden hacer. Bueno, hemos aprendido que sí se puede hacer todo. Es decir, desde el gobierno, desde un ministerio, desde una empresa pública, con el boletín oficial del Estado en la mano y con un maletín con un dossier, yéndote de medio de comunicación en medio de comunicación y contratando publicidades de diversas cosas. Porque no nos engañemos, los medios hoy en día no viven de sus ingresos, viven fundamentalmente de la publicidad y sobre todo de la publicidad pública, ¿no? De los organismos públicos. Pues sí que hemos aprendido yo creo, a ser un poquito más humildes de lo que éramos antes de 2010, a no cerrarnos ante ninguna posibilidad, por remota o chirriboresca que nos pueda parecer, porque hemos visto cosas tan extraordinarias y tan chapuceras en estos 10 años, no solo ya en 2010, sino después, pues, que bueno, quizá tendríamos que haber sido menos ingenuos, ¿no? Haber sido menos ingenuos, haber sido
pues yo creo que más listos de lo que fuimos, y no haber entrado tanto en las provocaciones que tan hábilmente nos pusieron delante, porque nos hubiera ido bastante mejor. El hecho de, y lo mencionabas antes, de la comunicación, ¿no? De darse cuenta de que la sociedad tiene que conocer el trabajo que hacéis los controladores aéreos. No sé si es otro de los aspectos que os ha tocado cambiar por obligación, porque hace 10 años, digamos, la situación era muy distinta, ¿no? Nadie conocía a los controladores aéreos y, sobre todo, nadie sabía lo que hacéis, ¿no? Efectivamente. Todo el mundo pensaba en un controlador aéreo, pues bueno, unos pensaban que, bueno, efectivamente, no habíamos hecho ese ejercicio de explicar nuestra profesión y en qué consiste la sociedad. Nosotros, ni en muchos otros países, ¿no? Que yo creo que cuando vieron lo que había pasado en España, pues se apresuraron a hacer lo que nosotros hemos tenido que ir haciendo a toda velocidad, ¿no? Que claro, es pues abrirte a la sociedad en realidad y a los medios de comunicación, con todas las trabas que nos han puesto desde la empresa para que entrarais los periodistas en nuestras dependencias a mostrar qué es lo que hacemos. Con la empresa nunca ha sido partidaria de que entrarais con libertad, pues bueno, por lo que sea, no le ha apetecido o no le ha parecido que fuera bueno, ¿no? A nosotros, por el contrario, nos parecía que cuantos más reportajes, cuantas más cámaras entraran para que vieran, pues, cómo trabajamos, en qué consiste lo que hacemos, lo mayores que somos y la cantidad de aviones que llevamos cada uno, pues bueno, nos hubiera gustado, ¿no? Que nos hubieran puesto menos trabas a la hora de mostrarnos a la sociedad, pero bueno, aún así yo creo que hemos conseguido un nivel de conocimiento de lo que es nuestra labor entre la gente que nos sigue bastante mayor de lo que era antes de 2010. En ese sentido, creo que hemos aprendido la lección y me parece que va a ser difícil que nos apeemos de esta dinámica de contarlo todo, absolutamente todo, lo que pasa, sea bueno o malo, porque es la única manera de que la gente te otorgue la credibilidad necesaria para cuando te vienen mal dadas y cuentes la verdad, te crean, ¿no? Porque gran parte del problema de 2010 es que todo lo que fuimos contando a lo largo de ese año, que era verdad, no nos creía nadie porque decían, bueno, esto es una pataleta de estos niños mimados, ¿no? Y en realidad era la verdad lo que estábamos contando, pero nuestra credibilidad pues era nula en esos días. Desde luego en Aerovía siempre habrá un micrófono abierto para que los controladores aéreos, igual que el resto de los profesionales del sector, podáis explicar lo que hacéis y también para que podamos escuchar testimonios como el que hoy nos ha compartido Daniel Zamit, portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos de EUSCA. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aerovía. Que vaya todo muy bien y un saludo. Gracias, igualmente. Hasta luego. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Muchas cosas cambiaron a partir de aquel conflicto laboral entre AENA y los controladores aéreos, y en este sentido hay un aspecto que sin duda sufrió una transformación radical. Hablamos del acceso a la profesión de controlador aéreo en España, un tema que abordamos a continuación con José Puga, que es secretario de formación de EUSCA. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muchas gracias. Encantado de saludarte, José. Si te parece, vamos a empezar hablando, para que los oyentes puedan hacer la comparación, ¿no? Pero empecemos hablando de cómo era antes el acceso a la profesión de controlador aéreo civil en España. Claro, por supuesto. Hablamos antes del año 2008-2009, en 2010 cambió todo. Entonces, hasta entonces el acceso era... bueno, yo en mi caso, yo llevo 30 años en el servicio. Entonces, cuando yo entré hace 30 años, te pedían una carrera, 3 años de licenciado, y entrabas a ser funcionario del Estado, entrabas a ser funcionario público. Esto cambió una vez que entramos en AENA y dejamos de ser funcionarios. Yo entré antes, entonces todavía mantengo ese estatus. 3 años de carrera es lo que te pedían. Tenías que hacer una prueba que varió con los años, pero en principio tenías que hacer una prueba de conocimientos generales, mucho inglés y entrevistas personales. Normalmente eran también en inglés, gran parte de las entrevistas, para determinar tus aptitudes y tu estado mental, lógicamente. Y una vez que hacías esas pruebas y eras seleccionado, te enviaban a la escuela. En ese momento, en aquella época, SENASA era la escuela, única escuela en la que se realizaban la formación de los controladores, y iniciabas tu formación inicial. Duraba aproximadamente 1 año y medio, con las correspondientes vacaciones de verano y de Semana Santa y de Navidades.
Y cuando terminabas, salías con una licencia completa, eras asignado en ese momento a un destino, dependiendo de cómo había resultado tu curso de formación inicial. Tenías unas notas y el primero en las notas, el primero en el ranking era el primero en elegir destino. Eso es lo que fue hasta el 2008-2009. Uh-huh. Así fue durante años, pero ahora, José, ¿cómo es el acceso a la profesión de controlador aéreo en España? Yo me voy a ceñir en principio en aire. Sí, recordamos que hay más proveedores de servicio que dan servicio de torre exclusivamente, pero me voy a ceñir en aire. Entonces, en aire publica una convocatoria de plazas de selección de personal. Si estás interesado, te presentas y realizas las pruebas que se hacen ahora. Han cambiado en esta última fase, en esta fase de la que vamos a hablar ahora. Recordamos que se inició en el año 2015-2016. Desde el 2008-2009 que hablaba antes hasta el 2015-2016 no ha habido nada. Entonces, en ese periodo del 2015-2016 hasta el 2019, que ha sido la última, también ha habido pequeños cambios, pero básicamente lo fundamental es, hasta el año pasado había un examen de conocimientos generales, un FIST, que es el First European ATC Selection Test. Es una prueba de selección diseñada en Eurocontrol que venden a los proveedores de servicio para que hagan su selección de personal, y una prueba de inglés, obviamente de inglés es hablado, había en las primeras, en las 2015-2016, hablado y escrito, y en las últimas ya realmente quedó en hablado exclusivamente. ¿Qué ha cambiado en el 2019? Que han retirado la fase inicial, la fase de conocimientos generales, y parece que les está gustando y que va a ser la tónica en los siguientes procesos de selección. Aparte del concepto en sí de los temarios y de los exámenes de las pruebas de selección, lo fundamental, lo básico que ha cambiado desde previo al 2010 y ahora es que la formación inicial, una vez seleccionado por ENAIRE, ya no es gratuita y ya no te la dan como parte de tu formación como trabajador de la empresa, sino que todavía no estás contratado. Tú te tienes que sacar la licencia por tu cuenta, pagar lo que cuesta la licencia, que ahora mismo anda alrededor de los entre 60 y 70 mil euros, una licencia completa, y una vez que dispones de todo eso y te sacas tus certificados médicos, tu anotación de idioma, presentas toda la documentación y en ese momento ENAIRE te contrata. Has mencionado, José, una de las grandes diferencias sobre los procesos de selección de controladores aéreos para la empresa pública, que tiene que ver con quién hace frente al coste de la formación, un monto económico bastante alto, como has mencionado, que ahora debe salir del bolsillo de los candidatos. Antes era una cuestión sobre la que se encargaba la empresa pública, pero claro, esto me imagino que tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuánta gente se presentaba a las convocatorias en el anterior esquema y cuánta gente lo hace más o menos ahora? Sí, son cifras aproximadas, ¿no? Sobre todo de las primeras fases tenemos cifras muy aproximadas. Variaba, pero vamos, puede ser que entre 10.000 y 15.000 personas que se podían presentar en su momento, y las plazas también cambiaban dependiendo de la necesidad, pero no eran excesivas. Un número muy elevado, andaba entre los 75 quizás, 100 como mucho plazas. En las últimas que se han realizado aquí, en las del 2019, los presentados, la gente que ha optado y que ha presentado solicitud para hacer las pruebas han sido unos 3.200, 3.300. No se han presentado todos a las pruebas, pero aproximadamente anda por ahí. Y en principio eran más plazas, lo que esperábamos que salieran eran 150 plazas, que finalmente se quedaron en 65. Es decir, la proporción a día de hoy es cierto que es bastante menor. Mucha menos gente se presenta para más plazas que antes. Uh-huh. En estos años, José, han ido cambiando las bases de las distintas convocatorias, lo decías antes. Primero, por ejemplo, establecieron unas pruebas en inglés escritas, que en su momento, además, si no recuerdo mal, fueron polémicas porque exigían un nivel muy alto, para algunos exageradamente alto. Esa prueba después desapareció, como lo ha hecho ahora la prueba de conocimientos sobre el sector. Me imagino que esos cambios,
con los que la empresa pública ha ido ajustando su propio proceso de selección, son una dificultad añadida, ¿no?, para quienes quieren convertirse en controladores aéreos. Sí, seguramente lo haya afectado a esta gente. A mí me preocupa más otro aspecto. Vamos a ver, desde el 2008-2009 no se realizaron pruebas, ya te digo, hasta el 2015-2016. Hay un vacío en el que se cambió, entre otras cosas, a los responsables de selección de personal y perdieron todos los conocimientos que tenían de anteriores épocas. Entre otras cosas, rechazaron la participación de los propios trabajadores, de los propios controladores en los procesos de selección. Que de hecho, José, fue una de las críticas que se hizo en aquellos meses de campaña mediática contra el colectivo, ¿no? Sí. Que se decía que los controladores aéreos decidían quién entraba o no en la profesión y se os acusaba de nepotismo, ¿no?, que era una profesión reservada a determinadas familias, ¿verdad? Sí, probablemente es una consecuencia. Hay que tener en cuenta nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser. Es cierto que hay muchas familias metidas en el trabajo, pero yo lo considero parte de un poco de la tradición y del enseñar, el que un padre enseña al hijo y le diga, oye, tienes esta mano y mira, y que el hijo lo vea y que le guste. Entonces, es normal que ocurran estas cosas. No, ni mucho menos considero que haya habido algún tipo de corrupción a la hora de seleccionar ni nada por el estilo. Lo que quería decir es que sí que se ha perdido ese conocimiento que había. Entonces, llegaron al 2015-2016 sin saber muy bien cómo realizar las pruebas. Están todavía en una fase de prueba y resultado, de ver qué pasa, de si ponemos esto, ¿qué pasa? Si hacemos esto otro, ¿qué ocurre? Efectivamente, en 2015-2016, las pruebas de inglés fueron, suspendieron algunos ingleses, suspendió mucha gente el inglés y fue un desastre. Un proceso de selección en el que las primeras pruebas son tan restrictivas, lo que te queda al final no puedes elegir, no tienes margen para elegir lo que tú quieres. Y es lo que ocurrió, se quedaron sin gente en las primeras fases del proceso de selección. Entonces, fueron rectificando y corrigiendo. Y a estas últimas han llegado ya a la conclusión de que la mejor manera de que llegue mucha gente a la última fase, que es la fase de entrevista y la fase de conocimientos, de aptitudes, de valoración de aptitudes propias del trabajo, la mejor manera de que lleguen muchos y se pueda hacer una buena selección es bajar, digamos, los requisitos en las anteriores y que tengas más disponibilidad de personal para poder seleccionar a quien más te gusta. Mencionabas, José, cómo se congelaron durante años las contrataciones, en los que obviamente no se produjo la renovación habitual, la renovación que uno espera en cualquier plantilla de cualquier empresa. ¿Cuál es la huella que dejó esto en la composición de la plantilla de los controladores aéreos? Bueno, la huella la venimos sufriendo todavía. Fue un shock el que sufrimos cuando no se fue contratando y cuando nos dimos cuenta de que estábamos con la plantilla en cuadro. Fueron 7 años, 8 años en los que no entró nadie. Y tenemos que tener en cuenta que la plantilla nunca ha sido una plantilla, no había sido una plantilla, pedían 3 años de carrera, con lo cual el perfil de la gente ya era de una cierta edad, próximos a los 30, 25, 30 años los que entraban, con lo cual se provocó evidentemente un envejecimiento grave de la plantilla, que todavía los venimos sufriendo. A la vez, el tráfico subió de una manera exponencial. Igual que nuestra plantilla bajaba, el tráfico subía y no era lógico. Desde entonces hemos estado intentando que se hicieran más convocatorias y nuevos ingresos de gente. Y a partir del 2015-2016 se consiguió. Es un proceso muy lento. Venimos sufriendo las consecuencias desde entonces. Y nos va a costar muchísimo salir de lo que es este envejecimiento. Es sin duda uno de los daños colaterales de este conflicto que hoy estamos repasando, un conflicto laboral que no solo tiene daños colaterales, también tiene, por decirlo de alguna forma, víctimas colaterales. Y me refiero, José, a aquellos que en su momento, cuando las aguas estaban todavía muy turbias, se lanzaron a la aventura de sacarse la licencia de controlador aéreo en alguna de las primeras escuelas que nacieron en España, escuelas privadas, por supuesto, con la esperanza de entrar después fácilmente en la profesión, pero la realidad que se encontraron fue muy distinta, ¿no? Sí, es cierto. Hay mucha gente con vocación para trabajar, con vocación de trabajar como controlador aéreo, y vio una oportunidad. El entrar a partir del 2010, como comentaba, se abrió el mercado de formación inicial y apareció alguna universidad
que ofrecía las licencias de torre. La gente vio una oportunidad de empezar a trabajar, conseguir una licencia sin la necesidad de que Naire te contratara y te llevara a Senasa. Tuvieron muchos problemas con AESA, con la convalidación de sus títulos. Se consiguió al final, pero obviamente Naire siguió cambió su modelo de contratación y no contaban con ellos como gente prioritaria para ser contratada por el hecho de tener una licencia. Es decir, se embarcaron en una aventura pensando en que iban a tener, en cuanto Naire comenzara a contratar gente, iban a tener prioridad y realmente no la tuvieron y tuvieron que hacer el mismo proceso que realizaron los demás. Euska en su momento, cuando se inició todo aquello y vio cómo estaba el tema, recomendó a la gente no entrar en el juego y no sacarse licencias porque corrían un serio riesgo de perder el dinero y de hacer una inversión sin futuro. No teníamos conocimiento de qué iba a pasar, no sabíamos nada. Fue una época realmente de desconocimiento de las intenciones de Naire. No sé si siquiera si ellos las conocían. Y a pesar de eso, pues bueno, muchos se embarcaron. ¿Sí? Ayer hablaba con uno de ellos y él consiguió finalmente entrar en Naire y ahora está feliz. Exacto, que eso es lo importante, que todos estos casos que mencionabas tengan un final feliz, aunque sí. No es sencillo teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en esta entrevista con José Puga, que es el secretario de formación del sindicato Euska. José, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aerovía, que vaya muy bien, un saludo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, gracias. El cambio en el acceso a la profesión sobre que acabamos de hablar con José Puga es solo una de las muchas ramificaciones de un conflicto que en estos años ha dado para mucho. Ha dado, por ejemplo, para algún documental. Es el caso de Dossier Controladores 2010, la huelga que nunca fue, sobre el que ya hemos hablado antes, o también Controlados. Ambos pueden encontrarlos en YouTube. Pero no solo en el género audiovisual, también ha dado para bastante en el ámbito escrito. Un ejemplo es el libro Todo fue una farsa, en el que Antonio Berrocal, controlador aéreo de Santiago y director de la revista ATC Magazine, hace un extenso repaso a los acontecimientos que llevaron a la declaración del primer estado de alarma de la democracia española. Bueno, el libro, desde mi punto de vista, no se puede interpretar como si fuera un ajuste de cuentas, ¿no? Personal con el tema aquel, ¿no? El libro, pues tiene la vocación de dar explicación a una serie de procesos muy complejos que derivaron en la declaración del estado de alarma y nuestra supuesta militarización, ¿no? Realmente el nicho, de mercado es básicamente los controladores aéreos, ¿no? Para que podamos ayudar a entender desde mi punto de vista cómo nos vimos imbuidos en aquel mare magnum, ¿no? Todo el mundo sabe que ante problemas complejos no caben explicaciones sencillas, ¿no? Lo más sencillo hace 10 años fue hacernos con nosotros culpables de toda aquella situación y ahora, 10 años más tarde, lo fácil sería culpar solo a la empresa o al propio Estado, pero realmente el libro no va de eso, ¿no? No existe en el blanco ni en negro, es decir, la vida es todo una paleta de grises y ahí está el tema, ¿no? Yo he pretendido ser honesto y contar desde mi punto de vista, por supuesto, cómo acabamos en aquel callejón sin salida, ¿no? Todo fue una farsa aborda lo sucedido en orden cronológico, empezando desde el mismo surgimiento del colectivo de controladores aéreos en España hasta la intensificación del conflicto en 2010, todo ello a través de la mirada de un controlador aéreo que lo vivió todo en carne propia y además en Santiago, donde empezaron a visibilizarse los problemas en aquel año. Se trata de un ejercicio de retrospectiva que busca que los controladores aéreos puedan afrontar el futuro con más garantías. Escuchamos a Antonio Berrocal. Mi vocación es que cualquier controlador español que trabajase en aquella época pueda suscribir gran parte de lo que digo en el libro, ¿no? Y con la intención de realmente de que todo lo que cuento o pretendo contar, todas mis reflexiones, se pueda incorporar en cierta manera a la memoria colectiva, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para aprender del pasado y afrontar el futuro con más garantías, ¿no? Sabiendo realmente qué o quiénes tenemos enfrente y el poder que pueden llegar a ostentar y ejecutar llegado a un momento dado. Y en opinión de Antonio Berrocal, el controlador aéreo que ha escrito este libro, Todo fue una farsa,
el conflicto laboral de 2010 tenía una relación directa con la entonces pretendida privatización de AENA. La determinación de la empresa y del Estado era obvia, había que privatizar. Y nosotros, como también digo en el libro, éramos una pieza, éramos un elemento, digamos, realmente inquietante para los posibles inversores en la compañía. Bueno, porque durante los muchos años habíamos ostentado una capacidad de poder, incluso de gestión dentro de la empresa que eran inasumibles, ¿no?, para la parte contraria. En el libro también encontramos autocrítica sobre aspectos muy concretos. Nos lo explica su autor en esta conversación con Aerovía. Escuchamos a Antonio Berrocal. Ni éramos ángeles ni éramos demonios. Errores, bueno, pues de toda índole. Uno de ellos básico era nuestra propia ingenuidad, ¿no?, creyendo que, bueno, pues que teníamos un convenio y que con ese convenio íbamos a Marte, ¿no? Pasara lo que pasara, pues estábamos blindados y que ese convenio era inamovible. Después ya se vino a demostrar en el año 2010 que, bueno, que si nuestro adversario tiene suficiente poder, es capaz de hacer cualquier cosa. Eso es uno de los errores, ¿no? Otro de los errores fue, pues, realmente no prever realmente que esas acciones podían ser tomadas y que, bueno, pues estirar, digamos, las jornadas laborales a demanda, como la empresa hacía, y trabajar, pues no es como trabajaba gente 400, 500 horas extras al año, bueno, pues podía acabar pasándonos factura, ¿no? Ahora es muy fácil decirlo 10 años más tarde, ¿no? Pero bueno, estando en la situación, si la empresa te demandaba que fueras a trabajar, te pagaba por ir a trabajar y encima te felicitaban nominalmente y por escrito por doblar servicios y por trabajar más allá de lo razonable, bueno, pues con una perspectiva de 10 años es muy fácil decir lo que estoy diciendo ahora. Pero había que estar ahí, ¿no? Quiero decir, si la empresa te lo pedía, tú lo hacías y lógicamente te lo pagaban. Y finalmente, lo que para muchos es la pregunta del millón, y es si podrán los controladores aéreos poner a su favor a la opinión pública. Antonio Berrocal. Se pusieron los compañeros norteamericanos con nosotros a partir del año 2010 y ya nos avisaron que nos quedaba una caminata por el desierto de al menos 10 años, ¿no? Y que íbamos a estar, pues, en el ojo del huracán y que a ellos les costó 10 años, digamos, revertir un poco la situación. Pero claro, hay algunas diferencias con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, lamentablemente, Reagan despidió a 12.000 controladores que no volvieron jamás a trabajar, ¿no? Aquí en España, el tema, por suerte, claro, toda la gente que sufrimos aquellos episodios tan dramáticos y convulsos, pues seguimos trabajando, ¿no? La mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre te queda, como yo hablo en el propio libro, del portal del resentimiento, ¿no? Y bueno, pues es más difícil, ¿no?, revertir la situación. Me dices la opinión pública. Bueno, pues ojalá sea así. Yo, a día de hoy, pasados 10 años, digo que soy controlador aéreo, por supuesto, estoy muy orgulloso de serlo, pero bueno, siempre la gente te dice algo, ¿no? Siempre, controlador, sí, los de la huelga. Hombre, sin duda, en los últimos años, el sindicato, los controladores aéreos, hemos sido conscientes de que tenemos que abrirnos al público y a los medios, ¿no? Y gracias a eso, pues la Secretaría de Comunicación de nuestro sindicato, pues la verdad es que está haciendo un trabajo magnífico en redes sociales y en tratamiento con la prensa, que desde luego es muy diferente al que se hacía antes del año 2010. Y ahora mismo, a día de hoy, realmente tenemos una relevancia y tenemos una presencia en los medios mucho más importante, ¿no? Incluso somos, para muchos de ellos, fuente de información fiable, que es algo que hace 10 años sería completamente inaudito, ¿no? Todo fue una farsa, es el título de este texto publicado por Antonio Berrocal, controlador aéreo en Santiago, director de la revista ATC Magazine, un libro que se puede conseguir a través de la página web de la librería Carrera o a través del enlace que hemos colgado para mayor facilidad para nuestros oyentes en nuestra página web en www.aerovia.net. Y así llegamos al final de este capítulo especial de Aerovía, en el que, como han podido comprobar, teníamos muchísimo de lo que hablar. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovia Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, Spotify, Podbean o Google Podcasts, donde sus comentarios y sus valoraciones, ya saben, nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.